derivadas parciales está sencillo para esta parte, ¿no? Hemos hallado las derivadas parciales de la función f para x, y y z. Bien, este era un ejemplo introductorio. Y vamos a ver ahora otro casito, ¿ya? Bueno, aquí me dice demostrar, en este caso, que la derivada parcial segunda de u respecto de t dos veces, ¿sí? Es igual a k al cuadrado. Por favor, aquí vamos a corregir, esto es k al cuadrado, ¿ya? Por la derivada segunda de u respecto de x dos veces. Si se tiene que la función u de x, t, es igual a e a la menos k veces t por coseno de x más, bueno, aquí vamos a corregir también, es x menos, ¿ya? X menos kt. Bueno, entonces resolveremos este ejemplito. Hay que demostrar esta igualdad, ¿no? Esta igualdad es la que tenemos que demostrar. Bueno, entonces para la solución, vamos a irnos acá. Para la solución tenemos que hallar las derivadas parciales, ¿no? Nos decimos solución para la solución. Entonces, un poquito. Entonces, hallamos primero la primera derivada de u respecto de t. Entonces, derivada parcial de u respecto de t, primero en esta función, respecto de t, x es constante, ¿no? La derivada de e por coseno de algo, por la regla de la derivación de un producto, entonces va a ser igual a e a la x menos kt. La derivada de algo es e elevado a lo mismo. Por la regla de la cadena ahora tengo que derivar lo que está como potencia de, ¿no? Respecto de t sería menos k, ¿sí? La derivada de esto es menos k respecto de t, ¿no ven? Bien, entonces todo eso multiplicado por coseno, esto no cambia, de x menos k veces t. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que sería e elevado a la x menos k veces t, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos el seno. Entonces, menos 1, voy a colocar aquí, menos 1, ¿sí? Por el seno de lo que está dentro, respecto de t, x menos k veces t. Por la regla de la cadena, por la derivada de lo que está en paréntesis. La derivada de lo que está en paréntesis acá, respecto de t, sería menos k. ¿Está bien? Respecto de t. Bueno, a modo de ordenar, entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a ordenar un poquito y vamos a tener lo siguiente. Que se vaya acá. Y bueno, tenemos entonces derivada de u respecto de t, es la primera derivada, es igual, fíjense, esto sale menos k, aquí tengo menos k, ¿sí? Puedo factorizar menos k e a la x menos kt, ¿no? Menos k e a la x menos k veces t. Todo por, aquí va a quedar coseno de x menos k veces t, menos el seno de x menos k veces t. ¿Está bien? ¿Hemos factorizado bien? Bueno, esa es la primera derivada. La primera derivada. Tengo que encontrar ahora la segunda derivada. Bueno, entonces hallamos nuevamente la derivada ahora de esta función que nos ha quedado, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, derivando esto, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Entonces decimos ahora la derivada segunda de u respecto de t dos veces. Eso es lo que estoy encontrando para esta igualdad, ¿sí? Bueno, aquí tengo menos k e a la menos x menos kt, ¿no? La derivada de esto, primero por todo esto que está en corchete sin derivar. Entonces la derivada de lo que está arriba es e a la x menos k por t, multiplicado por k, ¿no? Por menos k. Entonces esto va a ser k al cuadrado e a la x menos k veces t, por todo lo que está acá sin derivar. Coseno de x menos k veces t, menos el seno de x menos k veces t. ¿Está bien? Bueno, y todo esto
quede así. El primero derivado más por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, menos K. Bueno, veremos cómo está ya. Menos K e a la X menos K veces T por el segundo derivado. El segundo derivado es la derivada de lo que está en corchete, ¿no? Entonces derivemos. Derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es que sería menos K. Entonces, esto va a quedar solamente K, ¿sí? Por el seno de X menos K veces T. Bien, menos la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno, por la derivada de lo que está dentro, que sería menos K. Entonces, aquí va a quedar más K veces coseno, la derivada del seno es el coseno, de X menos K veces T. ¿Está bien lo que hemos hecho, jóvenes? A ver, revisan, por favor. Tal vez nos hemos equivocado en algún signo. Vean. ¿Está bien? Jóvenes, a ver, una revisada. Bueno, puedo factorizar, fíjense aquí, K. K en este lado, K en este lado, y voy a tener K cuadrado por E a la X menos K veces T, ¿no? Bueno, entonces, veamos qué tenemos. Vamos a tener entonces que la derivada de U respecto de segunda de U. Entonces, derivada segunda de U respecto de T, dos veces, es igual, vamos a factorizar K cuadrado por E a la X menos K veces T. ¿Está bien? Voy a colocar así en llave. Bueno, aquí me va a quedar coseno de X menos K veces T menos el seno de X menos K veces T. Bien. Fíjense que aquí K cuadrado se va a unir y se ha factorizado. Entonces aquí vamos a tener menos el seno de X menos K veces T más coseno de X menos K veces T. ¿Está bien? Por favor, revisen si está correcto. A ver, ¿está bien? ¿Está bien, jóvenes? ¿No? O creo que algo, a ver, ¿está bien? ¿O algo es lo que falta? ¿Está correcto? Creo que el signo del coseno debería ser negativo. ¿No? Vamos a ver. Menos, menos por más es menos. Aquí debería ser menos, ¿verdad? Bueno, si es así, entonces, esto con esto se simplifica. Y bueno, tendríamos que la derivada parcial de U respecto de T dos veces quedaría así, ¿no? Pues decimos derivada parcial de U, segunda de U respecto de T dos veces, va a ser igual. Bueno, fíjense, vamos a tener menos dos veces seno de X menos KT. Entonces, menos, sería menos dos veces K al cuadrado E a la X menos K veces T por el seno de X menos K veces T. ¿Sí? Esto sería la expresión para esto, ¿no? Derivada segunda de U respecto de T dos veces. Bueno, ahora tengo que hallar esto otro. Entonces, hallemos eso, ¿no? Nos decimos acá, para hallar, en este caso, la derivada segunda de U respecto de X dos veces, hallamos la primera derivada primero, ¿ya? Vamos a decir derivada
de u respecto de x. ¿Sí? En este caso es respecto de x, de la función original, de esta, ¿no? Bueno, respecto de x, fíjense, la derivada del primero es e a la x menos k veces t. Eso no cambia, ¿no? E a la x menos k veces t. Por el segundo sin derivar, coseno de x menos k veces t. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero sin derivar es e a la x menos k veces t. La derivada del segundo del coseno es el menos seno. Voy a obviar un poquito el signo acá, mientras que vamos a tener e a la x menos k veces t. La derivada del coseno es el seno, un signo menos aparece ahí, de x menos k veces t, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de x menos k veces t respecto de x es 1. Entonces aquí solamente va a quedar menos, nada más. ¿Está bien? Bueno, entonces ya tengo esta derivada, lo puedo simplificar si quieren, rapidito. Entonces vamos a tener derivada de u respecto de x va a ser igual a e a la x menos k veces t por coseno de x menos k veces t menos el seno de x menos k veces t. Bien, entonces hallamos ahora la derivada segunda. Derivada segunda de u respecto de x dos veces, derivada parcial. La derivada del primero es lo mismo, ¿no? E a la x menos k veces t. Por, entonces decimos, bueno, el primero sin derivar, coseno de x menos k veces t menos el seno de x menos k veces t. Bueno, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces tenemos e a la x menos k veces t. La derivada del segundo sería, la derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Menos seno de x menos k veces t. Por la derivada de lo que está dentro respecto de x es 1, entonces no cambia eso, ¿no? Menos la derivada del coseno, o la derivada del seno. Entonces aquí vamos a tener menos derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Tenemos coseno de x menos k veces t. K veces t, ¿no? Y bueno, vamos a factorizar. Tendríamos que la derivada segunda de u respecto de x dos veces va a ser igual e a la x menos k veces t multiplicado por factor común. Bueno, vamos a tener coseno. Coseno con coseno se va a ir y vamos a tener menos dos veces igual, ¿no? Menos dos veces seno de x menos k veces t. Un poquito vamos a tener que esto es igual, entonces la derivada segunda de u respecto de x dos veces es igual a menos dos veces e a la x menos k veces t por el seno de x menos k veces t. Bueno, entonces reemplazamos esta expresión 1 y 2 y veamos si es igual, ¿no? 1 y 2 en la demostración que tenemos que hacer, ¿sí? 1 y 2 en derivada segunda de u respecto de t dos veces igual a k al cuadrado derivada segunda de u respecto de x dos veces, ¿no? Entonces reemplazamos y veamos si se cumple. Bueno, aquí vamos a tener menos 2k cuadrado e a la x menos k veces t por el seno de x menos k veces t, ¿no? Tiene que ser igual a k al cuadrado multiplicado por 2. Entonces aquí vamos a tener menos 2k al cuadrado y es lo mismo, ¿no? E a la x menos k veces t por el seno, seno de x menos k veces t, ¿no? Entonces se ha llegado a demostrar la igualdad, ¿no? Son iguales, ¿no? Bien. Bueno, entonces estos solamente son ejercicios para acostumbrarnos a derivar parcialmente. Es lo mismo que derivadas, tengo que saber darme cuenta
¿En qué casos tengo que derivar respecto de una variable o respecto del otro? A ver, veamos este otro caso. Bien, aquí me dicen hallar z de x y z de y en la siguiente función. Z de x es o z sub x es la derivada de z respecto de x. Y z sub y es la derivada de z respecto de y, derivadas parciales. Si se dan cuenta aquí, tenemos una función implícita, ¿verdad? Bueno, entonces, para la solución, para derivar esta función, entonces decimos solución, considerando, vamos a decir, considerando z, que es una función de x, y, implícita, ¿sí? Implícita. Ojo, jóvenes, nos tienen que dar este dato. Se supone que eso está sucediendo, ¿ya? Entonces, hallemos ambas derivadas, ¿ya? Vamos a hallar las derivadas por las formas que hemos visto en la anterior clase. ¿Está bien? Bueno, de la primera forma vamos a hacer. Primera forma, entonces, de la primera forma tendremos lo siguiente, ¿ya? De la primera forma vamos a tener lo siguiente. Vamos a derivar, vamos a hacer f de x, y, z igual a 0, ¿no? Entonces vamos a derivar a ambos extremos. Es como si todo esto fuese nuestra f. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces derivamos respecto de cada una de las variables, ¿no? Entonces ahí tengo que hallar z de x y z de y primero. Bien, vamos a derivar entonces esto, lado izquierdo, y bueno, la derivada de 0 es 0 nomás, no va a haber ningún problema, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de 2z? Derivada de 2z es, perdón, de z cuadrado es 2 veces z. ¿Está bien? Cada vez que yo divida z, tengo que multiplicar por el correspondiente o la correspondiente derivada parcial respecto de la variable que estoy realizando. En este caso, entonces, como quiero hallar z de x, ¿sí? Voy a derivar, como les dije, es esto. Vamos a ver, ya. ¿Se acuerdan del árbol de dependencias que teníamos, ¿no? Que hicimos la anterior clase? Z es una función de x. Vamos a hacerlo así, ¿no? A ver, vamos a ver, déjenme ver, así estamos, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no? Tenía z, que es una función de x y de y. Bueno, quiero hallar z de x. Z de x, para llegar aquí, solamente es la derivada de z respecto de x. Nada más. ¿Está bien? Y es como si yo estuviese realizando la regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, es como si estuviese haciendo algo así, ¿no? F. Así sería más o menos. Fíjense. Haciendo el arbolito, para que se den cuenta. X y z. ¿Sí? Y este es una función de x y de y. ¿Estamos así o no estamos así? Para la derivación implícita, ¿sí? Bueno, entonces, la derivada para llegar aquí voy a tener derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de x. ¿Está bien? Y lo otro sería derivada de f respecto de x nada más. ¿Bien? Eso es lo que más o menos estamos tratando de hacer acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a hablar de esto para que se den cuenta. Donde yo encuentre z, voy a derivar porque es función de x. Entonces, derivada de z es 2 veces z por derivada de z respecto de x, como hemos visto en el árbol de dependencias. Menos. La derivada acá, fíjense que acá solamente tengo x y y. Derivada de 5x y respecto a x es 5y, nada más. No voy a multiplicar por esto porque aquí no está z, ¿verdad? Bien, entonces, más, voy a decir 3z. La derivada de 3z es 3 nomás, pero como z es función de x, voy a multiplicar derivada de z respecto de x. Y bueno, la derivada de 1 es 0, igual a 0. Lo que voy a hacer ahora es despejar.
Despejando, decimos derivada de z respecto de x es igual a ¿qué? Bueno, voy a tener 5y menos 2z, 5y menos 2z sobre 3. ¿Está bien? Bueno, esto me quedaría. De la misma manera, hacemos para z de y, ¿no? Entonces decimos ahora para z de y, para derivada de z respecto de y, hacemos lo mismo, pero derivando respecto de y. Entonces, en la función original, acá, ¿sí? Vamos a derivar respecto de y. Donde encuentre z, voy a colocar derivada, voy a multiplicar siempre, voy a derivar la función de z y voy a multiplicar por derivada parcial de z respecto de y. Entonces, derivada de 2z es, pues de z al cuadrado es 2z Ingeniero, por la derivada de, perdón. una consulta, ingeniero, ¿no sería en la parte de arriba la derivada de z sobre la derivada de x igual a 5y sobre 2z más 3? Aquí, perdón, sí, nos hemos equivocado. Aquí es sobre 2z más 3, ¿verdad? A ver, vamos a ver. 5y va al otro lado. Entonces aquí sería así. Estamos despegando mal acá. Esto lo vi mal. Entonces aquí sería, vamos a ver, 5y pasa al otro lado, ¿sí? 5y dividido entre 2z más 3. ¿A ver? Sí, está bien. Está en lo correcto. Está bien, ¿verdad? Bien, entonces aquí hacemos lo mismo, derivada de z al cuadrado es 2z por derivada de z respecto de y. Menos derivada de 5xy respecto de y es 5x nada más. ¿Sí? Y como tengo aquí 3z más derivada de 3z es 3 nomás, pero multiplico por la derivada de z respecto de y. Más la derivada de 1 es 0, igual a 0. Entonces aquí vamos a tener lo mismo y vamos a tener que la derivada de z respecto de y es igual, pues vamos a tener 5x, todo dividido entre 2z más 3. ¿Sí? Bueno, es casi simétrico, ¿no? Bien, entonces, esta es la primera forma. Si ustedes no quieren hacer esto, vamos a hacer de la otra forma, ¿ya? Hemos visto en teoría. De la segunda forma, otra forma, vamos a decir, de la otra forma, para eso vamos a recordar nuestras presentaciones, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Para hallar la derivada de una función implícita, puedo acudir a esta forma. ¿Recuerdan? Derivada z respecto de x es derivada de f respecto de x sobre derivada de f respecto de z, ¿no? Con un signo menos. Entonces vamos a decir derivada de z respecto de x es igual a la derivada de f, ¿sí? Derivada de f respecto de, para la forma, derivada de f respecto de z, y aquí tenías respecto de x, por un signo menos, ¿no? Y la derivada de z respecto de y sería igual a la derivada de f respecto de y sobre la derivada de f respecto de z con un signo menos. Bueno, esta fórmula ha salido de lo que hemos hecho anteriormente, ¿ya? Entonces, creo que es más rápido, ¿no? Entonces vamos a decir la derivada de z respecto de x va a ser igual a un signo menos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hallo la derivada de f respecto de x? Estamos en la función original. Derivada de f mayúscula respecto de x. ¿Cómo quedaría la derivada de f respecto de x? A ver. Bueno, vamos a verlo así, para que se entienda, ¿sí? Para hallar eso, bueno, aquí estamos diciendo que f mayúscula es una función de x, y, z, y esto está igualado a 0. Esto es lo mismo que decir f de x, y, z es igual a z al cuadrado menos 5xy, z al cuadrado menos 5xy, ¿sí? Más 3z más 1, ¿no? Más 3z más 1. Esto es igual a 0, ¿no?
Bueno, entonces aquí es igual la derivada de f respecto de x. La derivada de f respecto de x, fíjense, esto se hace 0, solo me da menos 5y. ¿Estamos? Bueno, ¿y a qué va a ser igual la derivada de f respecto de z? Dígame, por favor. ¿Qué va a ser igual? La de f respecto de z, ¿a qué es igual? En esta forma, ¿no? 2z más 3. 2z más 3. Bueno, y como es común, ahora hallemos la derivada de f respecto de y. Derivada de f respecto de y. ¿Cuánto es? Menos 5x, ¿verdad? Bueno, entonces reemplazando, decimos, reemplazando, vamos a tener que la derivada de z respecto de x, en la fórmula aquí, es esto sobre derivada de f respecto de z. Entonces esto es con un signo menos. Menos con menos se hace más. Vamos a tener 5y respecto derivada de f respecto de z. Sería 2z más 3, ¿sí? Y la derivada de z respecto de y sería igual. Bueno, derivada de f respecto de y es menos 5x por menos, va a ser 5x nada más, ¿no? 5x. Y abajo tenemos lo mismo, ¿no? 2z más 3. Bueno, tendríamos que haber llegado al mismo resultado. Y eso es lo que se llega a demostrar, ¿no? Tenemos aquí arriba lo mismo, ¿sí? Derivada de z respecto de x, 5y sobre 2z más 3. Derivada de z respecto de y, 5x más 2z más 3. ¿Sí? Bien, entonces, ese es el ejemplo que podemos complementar para lo que vimos ayer, ¿no? Cómo hallar la derivada de una función de manera implícita. Veamos este otro ejemplito. A ver, vamos a ver. Me dicen demostrar, esto parece sencillo, demostrar que x por la derivada de x de y respecto de x más y a derivada de u respecto de x más y por derivada de u respecto de y más z derivada de u respecto de z es igual a 0. Con u que es igual a y sobre x más z sobre x más x sobre y. Bueno, creo que eso está sencillo, ¿no? No necesitamos ni aplicar regla de la cadena ni nada. Entonces, para la solución, vamos a decir, empecemos a hallar las derivadas. Primero, derivada de u respecto de x, que es igual derivada de u respecto de x. Díctenme, ¿a qué sería igual en esta función? ¿A qué sería igual? Derivada parcial de u respecto de x. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Bueno, de esto y lo sumamos, ¿no? De cada uno de estos. A ver, el primero sería menos y sobre x al cuadrado. ¿Está bien? Y aquí sería menos z sobre x al cuadrado. Y aquí sería más 1 sobre y. ¿Está bien? Jóvenes. Ingeniero, disculpe, ¿por qué menos? Es como decir y por x a la menos 1. La derivada de esto es menos y por x a la menos 2. ¿Lo ven? Y eso sería esto. ¿Sí? ¿Está bien? Inge, gracias. Está bien. Ya. Entonces, esta sería esa parte. Veamos qué sigue después. ¿A qué sería igual la derivada de u respecto de y? A ver, díctenme, rapidito. A ver. En esta función, ¿no? En esta función. Derivada de u 1 respecto de sobre y. x más Bueno, esto va a ser 1 sobre x más o menos, ¿no? menos. Menos x sobre Y al y cuadrado. cuadrado. Perfecto.
Bien, y veamos cuánto es la derivada de u respecto de z. Creo que está fácil, ¿no? 1 sobre x. ¿Está bien? Bueno, esto es 1, 2 y 3. Reemplacemos 1, 2 y 3 en la ecuación original. 1, 2 y 3 en la ecuación original. Bueno, y tenemos, ¿no? X por derivada de u respecto de x. Entonces tenemos x por derivada de u respecto de x es x por menos y sobre x al cuadrado menos z sobre x al cuadrado más x sobre y. ¿Vale? Más y por la derivada de u respecto de y. Y por 1 sobre x menos x sobre y al cuadrado más z por la derivada de z respecto de derivada de u respecto de z, ¿no? Igual a 0. Bueno, hay que demostrar si esto se hace 0, ¿no? Bueno, aquí va a quedar menos y sobre x menos z sobre x más x al cuadrado, ¿sí? Sobre y. Aquí vamos a tener más y sobre x menos x sobre y más 1, ¿sí? Veamos si estamos haciendo bien la igualdad. Veamos. Sí, está bien, ¿no? A ver, no sé si está correcto esto. Parece que algo no está bien. A ver, veamos. X por derivada de u respecto de x, ¿no? Y cuadrado, z cuadrado más, y aquí solo hay un x, ¿no? Esto es 1 sobre y. Está bien, esto es 1 sobre y, ¿verdad? Esto es 1. Y aquí es menos x, y, perfecto. Entonces aquí va a ser solamente x sobre y. ¿Sí? Y bueno, vamos a tener, perdón, esto es 1 sobre x, no es 1 sobre z, ¿no? Es 1 sobre x. Listo. Entonces, esto va a quedar z sobre x, ¿no? Z sobre x igual a 0. Bien, entonces, y sobre x, y sobre x, z sobre x, z sobre x, x sobre y, x sobre y, ¿no? Entonces se demuestra que esto es igual a 0. 0 igual a 0, ¿no? Lo que se quería demostrar. Bien. Bueno, veamos otro ejemplito. Ahora vamos a hacer ejemplos de la regla de la cadena. Vamos a ver si se da. Este es bien interesante, vamos a ver. Ya. Vamos a empezar a ver estos ejemplitos, ¿ya? Veamos. Bien, esto es interesante, ¿ya? Bueno, si z es igual a f de x por g de y, z es igual al producto de dos funciones, ¿sí? Demostrar que z por la derivada segunda de z respecto de y respecto de x luego es igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de z respecto de y. Bueno, entonces vamos a hallar las derivadas para esta demostración. Fíjense que tengo que encontrar derivada de z respecto de x, derivada de z respecto de y, derivada de z respecto de y, le saco la derivada respecto a x luego de hacer eso, ¿no? Entonces, haremos lo más fácil primero, ¿ya? Entonces, para la solución, vamos a decir, solución, entonces, hallemos la derivada de z respecto de x en la función original, ¿ya? Bien, si z es este producto de funciones, fíjense, me están pidiendo hallar la derivada de z respecto de x. Eso significa que esta función respecto de y se toma como constante. El decir g, paréntesis, y, me dice que esta g solo es función de y, no existe en x, ¿está bien? Por lo tanto, si yo voy a querer derivar, ¿sí?, z respecto de x, esto va a quedar de la siguiente manera. Derivada de f respecto de x, que es lo mismo, ¿no? Por g de y, o g, paréntesis y. ¿Está claro esto, jóvenes? Jóvenes.
escuchan? ¿Se puede explicar una vez más, por favor? Ya. Bien. A ver, vamos a hacer aquí, ¿no? Tengo que Z es una función, es igual al producto de dos funciones. Una F, que depende solo de X, y una G, que depende de Y. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Es el producto de dos funciones. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? F de X puede ser X al cuadrado más 2. Y G de Y es un ejemplo, puede ser, digamos, es raíz de Y más 1. Ah, ya. F solo tiene a X como variable dependiente y G solo a Y. Más o menos eso estamos hablando. ¿Está bien? Entonces es un ejemplo nada más, ¿ya? Entonces, si yo quiero hallar la derivada de Z respecto de X, ¿cuál de estos se toma como constante? Perdón, has dicho. Cuando derivo respecto de X, Y es constante. Todo lo que sea Y es constante. Como esta función solo depende de Y, todo esto es como si fuese constante. ¿Está bien? Entonces digo G de Y, sin derivar porque es constante. Multiplicado por A ya. Como este sí es función de X y lo que quiero hallar es derivada de Z respecto de X, entonces multiplico la derivada de F, ¿no? Entonces voy a decir derivada de F respecto de X. ¿Está claro ahora sí, jóvenes? ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Bien, entonces hasta ahí estamos, ¿ve? Bien, y hagamos lo mismo para la derivada de Z respecto de Y. A ver si han entendido. ¿Cuánto sería? Aplicando el mismo concepto que hicimos hace rato. A ver. ¿Cuánto sería? La constante sería f de x, Inge. Exacto. Esta f de x no se deriva porque es como si fuese constante, porque estoy queriendo hallar z respecto de y. Multiplicado por La derivada de g respecto de x, de y. g respecto de y. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Está claro? Inge. Sí, Bien, sí. entonces ahora lo que queremos hallar, ya hemos hallado z de x, z de y. Bueno, tenemos que hallar z de y y luego de x. Entonces decimos, para hallar derivada de z respecto de y luego de x, ¿se acuerdan? Si esto es lo mismo que decir f de y x, ¿no ve? O z de y x, perdón. Z de y primero y luego de x, ¿no? Bien, entonces vamos a decir, vamos a partir primero de este, ¿no? Derivada de z respecto de y, ¿sí? Entonces vamos a tener esa expresión. Esa expresión es derivada de z respecto de y. Derivada de z respecto de y es igual a ¿qué? A f de x normal por g sub y. ¿Así estamos? ¿Sí? Bien, esta es esta derivada. Ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo con colorcitos. Derivadas respecto de x de esto. De la derivada de z respecto de y. ¿Está bien? Y bueno, con colorcitos vamos a decir derivadas respecto de x de todo esto, ¿no? De f de x por g sub y. ¿Está bien lo que estamos haciendo, jóvenes? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si hago esto, voy a tener derivada segunda de z respecto de y respecto de x, va a ser igual. Ahora, derivemos esto respecto de x. O introduzcamos este operador dentro de este corchete, ¿ya? Bueno, como es respecto de x, fíjense, era función de y. Solo tenía y como variable g. Derivado mínimo va a tener solamente y como variable.
Entonces, este de acá va a ser considerado como, ¿cómo qué? Constante. Como constante. Entonces, g sub y, que significa la derivada de g respecto de y, multiplicado por, este sí es función de x. Entonces, si yo derivo respecto de x, f de x, voy a tener f sub x. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Jóvenes. Sí. Bueno, y si multiplico por z esto, multiplicando por z, vamos a tener, bueno, vamos a tener entonces, vamos a decir, z, y vamos a tener k, z por la derivada segunda de z respecto de x respecto de y, va a ser igual a z, voy a ordenar ya, f sub x, g sub y. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué hemos hecho eso? Para obtener esto de acá. Bien. Listo. Entonces, reemplazando, vamos a decir, bueno, ¿qué teníamos acá? 1, 2 y 3. A esto le voy a llamar 3. 1, 2 y 3. Entonces, 1, 2 y 3 en la ecuación original. Entonces, ¿qué vamos a tener? Z por f sub x por g sub y. Tiene que ser igual, ¿sí? A derivada de z respecto de x, derivada de z respecto de x por derivada de z respecto de y. ¿Ya? Entonces sería g de y, f de x, g de y. Decimos g del 1, g de x por f sub x, ¿no? G de x por f sub x por f sub x por g sub y. Así es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí, jóvenes? ¿Está bien? Bueno, pero fíjense que z es f de x por g de y. F de x por g de y. Voy a ordenar y voy a tener z por f de x por g sub y, f sub x por g sub y. Es igual, fíjense, voy a tener f de x. Ah, perdón, esto era g de y, ¿no? Vamos a ver. No era g de y. Aquí está mal esto, ¿no? Esto era g de y. G de y, ¿no? F de x por g de y por lo que queda ahí, f sub x por g sub y. ¿Pero esto qué es? Z. Entonces vamos a tener que z es igual, perdón, z por f sub x por g sub y es igual a z por f sub x por g sub y, ¿no? Entonces estaría demostrada la igualdad, ¿no? ¿Está bien? ¿Está ahí bien? Sí. Listo. Ahora sí vamos a ir a nuestra regla de la cadena, que es lo que hemos aprendido a detalle, ¿no? Vamos a vernos acá, entonces, veamos este. Bien, me piden hallar x por z sub x más y por z sub y, si la función f de x más z sobre y, coma y más z sobre x es igual a 0. Bueno, si f es una función implícita, ¿está bien? Con f implícita lo que vamos a tener es lo siguiente. Para la solución, entonces, solución, vamos a tener, bueno, decimos como f es implícita, podemos hacer lo siguiente, ¿ya?
Hacemos un cambio de variable y vamos a llamar u igual a x más z sobre y. Y vamos a llamar a b igual a y más z sobre x. De tal manera que voy a tener un f de u, v igual a 0. ¿Sí? Bueno, a esto le vamos a llamar 1. Y este que sea 2. ¿Está bien? Bien, entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Tengo un f, vamos a tener por lo tanto un f que es dependiente de u, v, y es igual a 0. Y tengo un u que es una función de ¿qué variables? U es una función de las variables x, y, z. Lo mismo que v. V es una función de las variables x, y, z. Es así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bueno, entonces vamos a dibujar el árbol. Por lo tanto, vamos a decir el árbol de dependencias. El árbol de dependencias quedaría así, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos entonces, tenemos f, depende de qué variables. A ver, dígame. ¿De qué variables depende? Uy, de Bing. Vamos a ver un ratito. Ya. Bien. Dependen de U y de B. U y B. Perfecto. Y U y B dependen de qué variables. A ver. X, Y, Z. X, Y y Z. X, Y y Z. Ahora, presten atención, presten mucha atención. ¿Qué me están pidiendo en el problema? Me están diciendo hallar derivada, aquí, X por derivada de Z respecto de X y Y por derivada de Z respecto de Y. ¿Qué puedo concluir de estos dos? Z es una función de ¿qué variables? De X y de. Y. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? Jóvenes. Sí. Bueno, entonces, dejemos esto para que no se vea feo. ¿Qué tendría que ser aquí mi árbol? Tendría que colocar, vamos a decir acá, Z. Son funciones de ¿qué variables? De X y de Y. De X y de Y. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Sí, Inge. Bueno. Ahora lo que tengo que encontrar, supuestamente, es la de X y derivada de Z respecto de Y. ¿Está bien? Bueno, vamos a derivar entonces lo que nos interesa, como este Z es variable de la función más grande f, u inclusive, y luego de f, entonces vamos a derivar este grande respecto de x y respecto de y. ¿Está claro, jóvenes, lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Y cómo derivo esa función grande? Entonces vamos a decir acá, del árbol, entonces decimos del árbol, hallamos, vamos a decir, f sub x. ¿Está bien? F sub x. Y luego, f sub y. ¿Está claro? Bien, entonces empecemos primero con f sub x. Vamos a dibujar aquí en el árbol. A ver, me está fallando un poquito la descripción. F sub x. Para llegar a x, ¿cuántos caminos tengo en este árbol? A ver.
¿Qué lo voy a decir entonces? Perdón, voy a decir, bueno, como es implícita, todo tiene que ser, estamos implícita, ¿no? Estamos aquí, ¿se acuerdan? Estamos aquí. Estamos de F sub U sub V igual a 0, ¿ya? Como es implícita, vamos a dividir y veamos qué caminos recorremos. A ver, veamos aquí. Y todo eso vamos a igualar a 0. Para llegar a X, ¿cuántos caminos tengo? A ver, voy a dibujar con naranja, ¿ya? Primer camino, ¿sí? ¿Está bien? ¿O estoy mal? Segundo camino, ¿sí? Tercer camino, ¿sí? Y el último sería este, con este y con este. ¿Está bien o está mal, jóvenes? Muy bien, Inge. Jóvenes. Bien, entonces, 4 caminos, 4 términos tiene esta derivada implícita, ¿no? A través de las reglas de la cadena. Díctenme el primero. A ver, este. A ver, díctenme. ¿Cómo sería? Vamos a ver si quieren con colorcitos. A ver. Con subíndices. A ver, díctenme. Derivada parcial de f respecto de u por la derivada parcial de u respecto de x. Ya. Con ese colorcito, entonces va a ser f sub u por u sub x. ¿Verdad? ¿Está bien? Jóvenes. Sí, Inge. Esto lo vamos a poner azulito. Ya. El 2. A ver, el camino 2. A ver, una señorita. 2. Estamos haciendo paso a paso, ¿ya? Para que no se extrañen, ¿ya? Para que quede todo claro. ¿Más? A ver, una señorita. El 2. Bueno, aquí lo estoy colocando ahí. Ustedes pueden decir si es derivada total, parcial, pero ahorita no nos interesa, ¿ya? Estamos haciendo con subíndices nada más. ¿Bien? A ver. Una señorita, o yo doy el nombre. A ver. ¿Alguien, por favor? Derivada de f respecto de u Ya, por derivada de u respecto de z ya. por derivada de z respecto de x. ¿Está correcto? ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Sí, ¿verdad? Jóvenes. ¿Está bien? ¿Está bien? Inge. Y al 3, ¿cómo quedaría? A ver. Esto es para que se les grabe nada más, ¿ya? Lo estoy haciendo con colorcitos. El 3, ¿cómo quedaría? Derivada parcial de f respecto de b por la derivada parcial de b respecto de x. Nada más, ¿no? Y por último, vamos a hacer este. A ver, otra señorita. A ver, este. Sería el 4, ¿no ven? 4. A ver. ¿Más qué cosa quedaría? Una señorita, por favor. Otra señorita, aparte de la que ya participó, por favor, a ver. Derivada parcial de f con respecto a b multiplicado por la derivada parcial de b con respecto a z multiplicado por la derivada parcial de z respecto de x. Listo. Y bueno, como estamos derivando implícitamente, todo esto es igual a 0. La derivada de 0 es 0. Ahora sí está claro, jóvenes. ¿Sí? Bien, ya que están cancheros, vamos a hacer el otro. F de Y. Bien, no necesito ya hacer con colorcitos, si quieren. A ver, dígame, ¿cuántos caminos tengo para Y? Iguales, ¿no? Casi lo mismo. ¿Sí? Bueno, díctenme, a ver, el primer camino sería F por U, U de Y. F de U por U de Y, ¿sí?
nada más, más. El siguiente camino casi es el mismo, ¿no? F de U de Z, Z de Y. F de U de Z, Z de Y. Más F de V de Y, ¿no? F de V de Y. Más el último, F de V de Z, Z de Y. F de V de Z y Z de Y. Todo esto igual a 0. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Bien, Sí. entonces esto le voy a llamar 1 y 2. Esto es 1 y esto es 2. Bueno, entonces solo me queda hallar las derivadas correspondientes. ¿Cuáles puedo encontrar? U de X, U de Y, U de Z. B de X, B de Y, B de Z. Entonces, de 1 y 2, esto era 3 y 4, ¿no? Vamos a cambiar. Esto era 3 y 4. Esto es 3 y esto es 4. Entonces decimos de 1 y 2. De 1 y 2 vamos a tener lo siguiente. Dígame, ¿a qué es igual U de X? A ver, derivada de U respecto de X en 1. Acá. 1, ¿verdad? ¿Sí? Derivada de U respecto de X es 1. ¿Sí? 1. ¿A qué es igual derivada de U respecto de Y? A ver, dígame, por favor. Ahí, a ver. ¿A qué sería igual? Menos Z sobre Y cuadrado. Menos Z sobre Y cuadrado. Bien, menos Z sobre Y al cuadrado. Y derivada de U respecto de Z, 1 sobre Y, ¿verdad? De Z. Listo, lo mismo para V de X, V de y V de Z. A ver, ¿cuánto es V de X, V de Y V de Z? V de X, ¿cuánto es? Menos ZX cuadrado. Z sobre X al cuadrado, ¿no? Menos Z sobre X cuadrado. V de Y es 1, ¿sí? Esto es 1. Y V de Z es 1 sobre X, ¿sí? 1 sobre X. Bien, ya he encontrado todos estos. ¿Qué me quedaría en este momento? Reemplazar, ¿no? Reemplazar, bueno, tendría que reemplazar en 3 y 4, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a decir reemplazando en 3 primero. Reemplazando en 3. Reemplazamos en 3 primero, a ver qué nos da, ¿ya? Bueno, vamos a tener aquí F de U, ¿sí? Vamos a colocar, toco con un solo color, F de U por U de X. Eso es por 1, se queda ahí nomás. Más F de U por U de Z, que es 1 sobre Y por Z de X. Z de X no existe, ¿no? Bueno, Z de X no lo hemos calculado. Z de X lo escribo nomás tal como está. ¿Ya? Más F de B, ¿sí? F de B por V de X. V de X es menos Z F de B por menos Z sobre X al cuadrado. Entonces, F sub B por menos Z sobre X al cuadrado. Más F de B, se escribe nomás F de B, V de Z, que es 1 sobre X, por Z de X. Z de X lo mantenemos tal como está. Esto es igual a 0. ¿Sí? Bueno, de aquí puedo factorizar Z de X. A ver, dígame a qué sería igual Z sub X. Z sub X, mejor, ¿no? A ver, dígame.
Despejando. Va a ser igual z sub x. Bueno, si se dan cuenta, esto va a ir al otro lado. Voy a tener z sobre x al cuadrado por f sub b menos f sub u. ¿Sí? Todo esto dividido entre 1 sobre y f de u, o f de u sobre y, f sub u sobre y. Y bueno, tenemos f de b sobre x, ¿no? Más f de b sobre x. Esto va a ser 3, 4, 5, ¿ya? Lo mismo hagamos para la ecuación 4, reemplazando esos valores. Vamos a decir, reemplazando en 4, ¿no? En 4. ¿Qué vamos a tener? A ver, veamos. Sería ese, ¿no? Entonces tenemos f de u por u de y. F de u sería f de u por u de y. U de y es menos z sobre y cuadrado. ¿Sí? Sobre y al cuadrado. Más f de u por u de z. U de z es 1 sobre y. ¿Sí? Por z de y. Z de y se escribe nomás, ¿no? Más f sub y. F sub y. Vamos a ver. F sub y. A ver. F sub y. Está aquí. Vamos a ver. No sé si está correcto esto. F sub b era, ¿no? Aquí. F sub b por b de y. Aquí es f sub b. ¿Sí? Por si acaso, ¿no? Bien, entonces tenemos más, aquí estamos z de y, más f sub b por b de y. F sub b por v de y. V de y es 1, por tanto se queda ahí nada más. Más el último término, f de b por v de z. F de b por v de z. 1 sobre x. Por z de y. O z sub y. Y eso se mantiene, ¿no? Igual a 0. Bien, entonces hasta aquí, ¿qué podemos hacer? Ahora hagamos lo mismo que el anterior caso, pero en este caso vamos a despejar z sub y. Z sub y. ¿A qué sería igual? A ver, dígame, por favor. ¿Me escuchan? Z sub y. ¿Cómo quedaría? A ver. Vamos a despejar, ¿no? Bueno, vamos a tener entonces, este va a pasar al otro lado y voy a tener z sobre y al cuadrado por f sub u, ¿no? Menos f sub b, todo dividido entre, fíjense, f sub u sobre y, f sub u sobre y, más f sub b sobre x. Fíjense que es el mismo denominador que el anterior, ¿no? Y bueno, esto sería 6. Bueno, ya he encontrado estos dos. Perdón, ¿se escucha? No estoy hablando solo, por si acaso. Hola. Bien, entonces vamos a reemplazar aquí. X por z de x más y por z de y. ¿Sí? Eso es lo que me estaban pidiendo. Entonces vamos a decir 5 y 6. 5 y 6 en x por z sobre x más y por z sub y. ¿Y qué vamos a tener? Entonces vamos a tener acá x por z sub x más y por z sub y va a ser igual. Bueno, tengo que multiplicar x por 5 y vamos a tener x. Vamos a tener aquí un x por, ¿sí? Arriba tenemos z sobre x al cuadrado. Z sobre x al cuadrado por f sub b, ¿no? Menos f sub u. ¿Sí?
todo está dividido sobre el mismo denominador, f sub u sobre y más f sub b sobre x, más, entonces lo voy a sumar, y multiplicado por z sub y, ¿no? Z sub y, así se corre un poquito, z sub y es z sobre y al cuadrado, ¿no? Z sobre y al cuadrado, f sub u, menos f sub p. Todo esto está dividido entre lo mismo, ¿no? F sub u sobre y más f sub b sobre x. Bueno, no sé si se puede simplificar algo, veamos. Entonces vamos a tener x por z sub x más y por z sub y igual. Tenemos un mismo denominador, que sería 1 sobre f sub u sobre y más f sub b sobre x, ¿no? Todo esto multiplicado por, si metemos x, vamos a tener acá z sobre x por f sub b menos x por f sub u, ¿sí? X por f sub u más z sobre y por f sub u menos y por f sub b. ¿Está bien lo que estamos haciendo hasta ahí, jóvenes? ¿Está bien? ¿Escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Está bien, Inge. Bueno, vamos a hacer entonces algún artificio acá. Vamos a hacer igual. Esto se va a mantener como está, bajo f sub u sobre y más f sub b sobre x. Y bueno, f sub u sobre y, vamos a agrupar, fíjense, este con este y este con este, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que podemos agrupar? Bueno, de lo que está con doble raya, ¿qué puedo factorizar? Tengo f de b, f de u, ¿no? Puedo factorizar z sobre x, y, no sé si está bien. Vamos a ver, z, x, y. A ver, ¿qué tal si factorizo z, x, y? No sé si está bien, ¿ya? ¿Qué me va a quedar? F, no, vamos a ver un ratito, sería creo sobre, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Bien, lo que queremos entonces es factorizar algo que yo pueda tener semejante, para que yo pueda tener algo semejante a lo que resalté hace un momentito, ¿no? F de B, F de U. Z puedo factorizar, voy a tener F de X. Está bien, ¿no? Factorizo solamente Z. Y voy a tener F sub B sobre X más F sub U sobre Y. ¿Está bien? Menos. Entre X y Y voy a factorizar X y Y. X y Y. ¿Y qué me va a quedar? F de U sobre Y más F de B sobre X. ¿Está bien lo que estamos haciendo? Perdón. Es claro. ¿Sí? Jóvenes. ¿Está bien? Sí, está bien, Inge. Bueno, entonces todo esto se simplifica, ¿no? Entonces vamos a tener acá, perdón, que X por Z sub X más Y por Z sub Y es igual a Z menos
XY. ¿Sí? Eso es lo único que me queda, ¿verdad? Jóvenes. ¿Está bien? Sí, Bien. Haremos este último ejercicio, que creo que con este ejercicio va a estar claro el uso de la regla de la cadena, ¿no? Y ahí quedaríamos. Este es de un examen pasado, ¿ya? Me dicen transformar derivada segunda de z respecto de x dos veces más derivada segunda de z respecto de y dos veces en términos de, o sea, en términos de, en función de derivadas parciales respecto de u y respecto de b. Si se tiene que x es igual a u más b medios y y es igual a u menos b medios. ¿Ya? Bueno, tenemos que entender un poquito el problema acá. Lo que nos están pidiendo es entonces acá representar esta ecuación, que es una ecuación diferencial parcial de segundo grado, en términos de u y de b. Ahorita es una suma derivada segunda de z respecto de x al cuadrado más derivada segunda de z. Y esto debe ser equivalente a otra expresión, tal vez de segundo grado igual, pero respecto de u y respecto de b. ¿Está claro? Entonces, para la solución, vamos a hacer rápido. Entonces, vamos a decir, de estas condiciones, x igual a u más b sobre 2 y y igual a u menos b sobre 2, ¿sí? Yo puedo despejar u y b, ¿y qué vamos a tener? Sí, lo haremos mejor ya, para que se quede mejor representadito. Ay, perdón. Ya, entonces, de esto vamos a tener entonces y es igual a u menos b sobre 2. Bueno, de aquí, ¿qué voy a obtener? Si yo despejo u y b, voy a tener, resolviendo eso, u es igual a x más y b es igual a x menos y. ¿Ya? Esto va a ser 1 y 2 para mí. 1, 2 para mí. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a prestar atención. Aquí me están pidiendo derivada de z respecto de x, derivada de z respecto de y, dos veces, ¿no? ¿Qué concluyo con eso? Que z es una función de x y de y, ¿sí? Entonces decimos, entonces aquí vamos a decir, por lo tanto, vamos a decir, z es una función de x y de y, ¿perfecto? ¿Sí? Y u es una función de x, y también, ¿sí? Perdón, z, así estamos, ¿no ve? X, y. Y v es una función de x, y. Pero lo que me están diciendo en este ejercicio es que transformar estas derivadas en derivadas de z, ya no respecto de x, sino respecto de u, y ya no respecto de y, sino respecto de b. Por lo tanto, estoy llegando a concluir que z es una función también de u y b. Como quiero transformar de acá a acá, entonces vamos a decir, por lo tanto, el árbol de dependencias será, vamos a decir, ¿ya? El árbol de dependencias será. Entonces, veamos. Entonces aquí, z es una función primero de u y de b, para hacer ese cambio, ¿ya? U es una función de x y de y lo mismo con b, función de x y de y. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a hallar
Derivada de z respecto de x. ¿Por qué vamos a hallar derivada de z respecto de x? Porque queremos partir de esto, transformar a u y a b. Entonces aquí tenemos que derivar dos veces, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces decimos acá, repito, hallamos primero derivada de z, perdón, respecto de x, ¿ya? Derivada de z respecto de x. En ese árbol, ¿qué va a quedar? A ver, dícteme, derivada de z respecto de x, ¿cuánto es? Esto es lo mismo que decir z sub x, ¿no? A ver, ¿cómo quedaría ahí? Z de x, en el árbol que Z, tenemos ahí. Z, Z sub U ¿ya? por U sub X. ¿Ya? Más Z sub b por Sub B, B sub X. b sub x. Perfecto. Bueno, arriba tenemos 1, 2, esto va a ser 3, ¿ya? 3, lo mismo, aquí vamos a decir lo mismo, derivada de z respecto de y, ¿no? Entonces aquí vamos a tener lo mismo y vamos a tener que la derivada parcial de z respecto de y es igual a un z sub y. ¿Cuánto sería z sub y? Lo mismo, ¿no? Z de u por u de y en este caso, más z de b por v de y. Y esto es 4, ¿ya? Lo vamos a dejar así. ¿Bien? ¿Está bien? Bueno, entonces aquí vamos a decir de 1 y 2, vamos a reemplazar de 1 y 2. Necesito conocer, fíjense, u de x y u de y. Entonces, u de x, u de y, b de x, b de y. ¿A qué va a ser igual u de x? A ver, dígame. Está fácil. De 1, u de x es igual a 1, ¿sí? U de y o u sub y, ¿a qué es igual? A 1 igual, ¿sí? Repito, 1. ¿Y a qué va a ser igual b sub x? ¿Y a qué va a ser igual b sub y? B sub x es igual a 1 y b sub y es menos 1, ¿sí? Sacando las derivadas de estas ecuaciones, ¿no? Aquí estamos hallando esas derivadas. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Bien, vamos a reemplazar en 3 y 4, ¿ya? En 3 y 4, entonces decimos en 3 y 4. Bien, ¿qué vamos a tener? En 3 y 4 vamos a tener entonces que z sub x es igual a ¿cuánto? A ver, dígame. Z de u más z de b, ¿sí? Ah, fíjense, derivada de z respecto de x, ya estoy expresando en términos de derivada de z respecto de u y respecto de b, ¿no? Y bueno, z de y va a ser igual, sería z de y, a z de u menos z de b, ¿está bien? Z de u menos z de b. ¿Está bien eso, jóvenes? Jóvenes. Sí, Sí. Bien, ahora sí. Aquí viene la maña, vamos a llamar, ¿ya? Bien, hasta ahí todo lindo. Casi ya he resuelto el problema. Porque fíjense, solo me falta hallar derivada segunda de z respecto de x en términos de u y de b. Y lo mismo para y, ¿sí? Entonces, tengo que hallar, he hallado derivada primera, ahora tengo que hallar acá derivada segunda de z, ¿ya? Respecto de x. Vamos a decir entonces. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, déjenme ver un ratito, aquí está, ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a decir para hallar derivada de z, segunda de z, respecto de x dos veces, que es lo mismo que decir zxx, ¿sí? Vamos a hacer de 5, ¿ya? De la ecuación 5. Bueno, ¿qué vamos a tener primero?
Presten atención, voy a copiar esta ecuación 5 primero. Z sub X es igual a Z sub U más Z sub V. ¿Sí? Así estamos. Bueno, voy a sacar segunda derivada. Lo que voy a hacer es hacer derivadas respecto de X acá y acá, a ambos lados. ¿Ya? Presten atención a lo que va a suceder acá. Presten mucha atención. ¿Ya? Bien. Veamos entonces. Entonces vamos a decir Z sub X es igual, bueno, derivada segunda de Z respecto de X dos veces, es como si hubiese derivado este lado, perfecto, ¿ya? Y lo voy a hacer con un color verde. Lo que estoy haciendo es sacar derivada parcial respecto de X de todo esto, ¿no? Z sub U más Z sub V. ¿Está claro eso, jóvenes? Bueno, por si acaso esto es lo mismo que decir, así, ¿no ve? Derivadas respecto de X, para no mezclar la notación, sería mezclando, ¿sí? Z sub U es derivada de Z respecto de U, más derivada de Z respecto de B. ¿Así estamos o no estamos, jóvenes? ¿Sí? Jóvenes. Bueno, como la derivada es distributiva, la suma, entonces voy a tener derivadas respecto de X de, fíjense lo que estoy haciendo, derivada de Z respecto de U. ¿Está bien? Más derivadas respecto de X. ¿Sí? ¿Está bien? Derivada de Z respecto de V. ¿Está bien lo que estoy haciendo, jóvenes? ¿Hasta ahí? Jóvenes. Sí. Ya, esto lo vamos a llamar 5, 6, 7. ¿Ya? 7. Hasta ahí 7. Bien. Presten atención a lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Fíjense que quiero sacar la derivada parcial respecto de X de esta función. Esto que está entre paréntesis negros es también una función. ¿Sí? Es una función Z de U. ¿Sí? Z de U. Ah, ya. Entonces lo que vamos a decir, ¿ya? Vamos a decir, para este caso, aquí lo voy a hacer con rojito, A, este le voy a llamar B, ¿ya? Fíjense lo que vamos a hacer. Para el caso de A, voy a dibujar un árbol de dependencias, ¿ya? Presten atención, tengo Z de U, ¿sí? Z de U, que es igual a la derivada de Z respecto de U. ¿Está bien? Bien, esta derivada de Z respecto de U es una función, ¿sí? De U y de B. U y de B. No por el hecho que esté derivado respecto de U, significa que me quede solo una función de U. Z es una función de U y de B, esta derivada. ¿De dónde saco eso? Porque me están diciendo acá que hay estas derivadas de Z en términos de U y de B. Se supone que Z es función de U y de B también. Primeras y segundas derivadas también pueden ser funciones de U y de B. En el peor de los casos puede ser cero o una constante, ¿no ven? O también puede ser dependiente de una sola variable, esa derivada. Pero en el peor de los casos, la derivada de Z respecto de U también es función de U y de B. ¿Estamos hasta ahí? Y bueno, como sabíamos, también U es variable de X y de Y, por lo que hemos encontrado arriba. B también es función de X y de B. ¿Está bien? Como lo teníamos acá arriba. Perfecto. Hasta ahí estamos. Bueno, y lo mismo vamos a hacer para este otro caso. Z de B. Z de B es la derivada de Z respecto de B. Y esta derivada de Z, esta como tal, es también una función de U y V. Y U y B son funciones de X y de Y. De X
y de y. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? ¿Sí? Sí. Bien. En otras palabras, es como si tuviese aquí, ¿sí? Una función f y una función g, si les confunde mucho, ¿ya? F en términos de u y v, y g en términos de u y v. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir, atención, y decimos para este paréntesis A, bueno, hallemos lo que queremos hallar, derivada, vamos a decir, quiero hallar derivada de, vamos a hallar, presten atención acá, vamos a ver, queremos hallar esto, fíjense, derivada, esta derivada, ¿está bien? Derivada de segunda de z respecto de y luego respecto de x, ¿ya? Hallamos, vamos a decir, hallamos derivada segunda de z respecto de x y respecto de u. ¿Por qué quiero hallar esas derivadas? Porque eso es lo que tengo que encontrar acá, ¿sí? Fíjense, derivada de z respecto de u y luego derivado eso respecto de x. Por eso eso sale, esa combinación me da esto, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, entonces hagamos esa derivada de a, ¿sí? Si quieren lo voy a hacer paso a paso para que se entienda, ¿ya? Entonces vamos a decir derivada de z, derivada de z respecto de u, a esto le voy a sacar su derivada respecto de x. Eso es lo que quiero encontrar. ¿Está bien? Es como sacar la derivada respecto de x de esta función. ¿Ya? Es lo que estoy diciendo. Entonces, esto va a quedar ¿cómo? Esto va a quedar así. Presten atención. Esto va a quedar, vamos a llamar así. Si se dan cuenta, si fuese como esta f, es como decir f sub x, ¿no? Y este f sub x es igual a ¿qué? F sub u, ¿qué caminos tengo que variar de f hasta x? F sub u por u de x, más f sub v por v de x, ¿sí? Así estamos. ¿Jóvenes? Bueno, entonces, esto es lo mismo que decir, vamos a escribirlo acá, derivada de f respecto de u, es la derivada parcial de f respecto de u, más la derivada, por u de x, ¿no ven? U de x, que es la derivada de u respecto de x, más f de v es lo mismo que decir derivada de f respecto de v por derivada de v respecto de x, ¿sí? Todo sobre x, ¿no? ¿Está bien? Bueno, lo voy a transformar. Fíjense, este f era este de acá, este, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo por partecitas. Y voy a tener, fíjense, derivadas respecto de u, derivadas respecto de u, de esto, de f, pero f es derivada de z respecto de u, ¿verdad? ¿Sí? Respecto de u. Bueno, esto es multiplicado por derivada de u respecto de x, o sea, con otro color si quieren, ¿ya? Por derivada de u respecto de x, más derivada respecto de u, respecto de b, ¿no ven? Derivada respecto de b, esto es lo que estoy haciendo, ¿no ven? Respecto de b, de f. Pero f es esto, derivada de z respecto de u. ¿Así está bien? ¿Sí? Por derivada de b respecto de x. Eso no hay problema. Derivada de b respecto de x. ¿Hasta ahí está bien?
¿Sí? Bueno, entonces, ¿esto qué es? Esto es, hemos dicho, derivada de x respecto de, vamos a poner aquí, entonces esto sería así, ¿no? Con colorcitos, derivada respecto de x de derivada de z respecto de u, ¿no? Derivada de z respecto de u. Y bueno, esto va a ser igual a ¿qué? Piense que esto de acá, es como tener z de u dos veces. Z, u, u. Esto de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Z, u, u dos veces. Ya estamos cambiando de notación para que sea más sencillo, ¿ya? Y este u de x es, o derivada de u respecto de x, es u sub x nada más. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Más, aquí, ¿cómo quedaría? Fíjense, derivada de z respecto de u primero y luego respecto de b. Entonces, esto se va a volver z, u, b por b de x. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, u de x y b de x conocemos, ¿no? Están acá arriba. U de x y b de x, ¿cuánto vale? U de x es 1, b de x es 1, ¿no? Entonces, esto quedaría así, nada más. Entonces tenemos, esto quedaría la derivada respecto de x por derivada de z respecto de u, es igual z u más z u b. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? ¿Está bien, jóvenes, ahí? ¿Está bien? Estamos encontrando A, ¿sí? Nosotros pusimos 5, 6, 7 sería esto, ¿ya? Esto va a ser 7. Uy, esto va a ser 7. ¿Está bien? 5, 6, 7. Hemos encontrado A, si se dan cuenta. A. Para hallar ZXX, nada más. ZXX estamos encontrando para esto. Luego vamos a tener que hacer lo mismo para Z y Y. ¿Está bien? Bueno, entonces hemos encontrado esto. Entonces ahora vamos a hacer para el bloque B. Vamos a decir ahora para B, para este bloque B, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Bueno, para B tenemos esto, ¿verdad? Derivada de Z respecto de B. Queremos hallar la derivada de X, derivada respecto de X de la derivada de Z respecto de B. ¿Sí? Entonces vamos a decir la derivada respecto de X de la derivada de Z respecto de B es igual. Lo mismo, ahí teníamos como G, ¿lo ven? Esto es lo mismo que decir G sub X, ¿no? G era, para no confundir mucho, para hacerlo algo más sencillo, esto, ¿no? G de X, fíjense, es G de U por U de X, ¿lo ven? G de U por U de X, más G de U por U de X, más G de V por V de X, ¿no? Más G de V por V de X. Estoy haciendo paso a paso, por eso está saliendo así, ¿ya? Bueno, bueno, tengo que calcular, vamos a ver acá, F de U por U de X, perfecto, está bien, ¿no? Bueno, ya puedo reemplazar inclusive, ¿no? U de X, bueno. Como habíamos dicho, esto es lo mismo que decir acá, la derivada respecto de X de G, pero G es Z de B, ¿sí? Derivada de Z respecto de B, ¿sí? Así era, ¿no?
Derivada de z respecto de b. Derivada de z respecto de b. Bien, por u de x. Más, esto es derivada respecto de x por derivada de z g de u. Derivada respecto de x de, bueno, lo veamos aquí, es g de b. A ver, g de u, a ver, creo que nos estamos confundiendo. Ah, ya, no era, tenía que ser derivada respecto de, aquí estamos, ¿no? G de x, g de u. Derivada respecto de b, era acá, ¿no? De aquí, perdón, respecto de u. Esto es respecto de u. De g, que es z de b. Aquí va a ser derivada respecto de b. Derivada respecto de b. De g. Bueno, esto es derivada de z respecto de b. Eso es g, ¿no? Por b de x, ¿no? B de x. Bueno, u de x y b de x se hacen 1. Por lo tanto, vamos a tener, como hace rato, vamos a decir que la derivada respecto de x, ¿sí? De la derivada de z respecto de b va a ser igual. Bueno, esto es lo mismo que decir, fíjense, z de bx. Z de bx más, por u de x, que es 1, más z de b. Perdón, zv es acá, ¿no? ZVU es esto, ¿no? ZVU por ZVB. ¿Listo? Bueno, esto es 8. Bueno, si yo reemplazo 7 y 8 en la ecuación esta, 7 y 8 en 7, tener 7 y 8, perdón, esto ya había 7, esto era 9, entonces vamos a colocar acá, 7 ya había habido, esto es 8 y esto es 9, entonces ya. Esto es 8 y esto es 9. Bueno, entonces teníamos lo siguiente. 8 y 9 en 7. 8 y 9 en 7. Y tenemos lo siguiente. 8 y 9 en 7. Y lo que queríamos hallar era justo ZXX, ¿no? ZXX. ZXX, que es lo mismo que decir la derivada segunda de Z respecto de X 2 veces, va a ser igual a la suma de 8 y 9. Entonces vamos a escribir ZUU más ZV más ZVU más ZVB. Bueno, hay una propiedad que me dice que ZV es igual al ZVU. ¿Ya? ¿Sí? Entonces vamos a decir ZXX es igual a ZUU más 2 veces ZV, le voy a llamar, ¿sí? Más ZVB. Y esto es 10. Bien. Fíjense que ya he llegado a transformar ZXX en términos de U y de B. ¿Está claro? Bueno, solo he encontrado ZXX. ZXX es parte de la ecuación. Es esto, ¿no? ZXX es esto. ¿Sí? ZXX. ¿Qué me falta hallar? Z y Y. Y tendría que ser el mismo procedimiento. Bueno, para no extender mucho el ejercicio, ustedes pueden corroborar, ¿ya? Tendrían que ser lo mismo, tal vez. Entonces decimos de la misma manera, es decir, entonces, de la misma manera, de la misma forma,
Ustedes repiten, ¿ya? Y corroboren. Para hallar Z, Y, Y, bueno, me va a quedar de esta manera, ¿no? Z y Y, ustedes van a corroborar, por favor. Es larguito, pero es el mismo procedimiento, ¿ya? Z, Y, Y, me va a quedar Z, U, menos 2 veces ZV más ZBB. ¿Está bien? Eso por favor corrobora. Bueno, esto va a ser 11. ¿Ya? Por favor, el mismo proceso que hicimos hace rato, lo ejecutan y vamos a tener esto. Bueno, entonces, finalmente, ¿qué vamos a tener? Finalmente, bueno, lo que quería hallar, ¿no? Que me decían que la derivada segunda de z respecto de x 2 veces más la derivada segunda de z respecto de y 2 veces es igual a la suma de estos dos, ¿no? Vamos a tener ZU, bueno, sumando rápidamente, ¿no? Aquí vamos a colocar sumando 10 más 11, ¿sí? Entonces vamos a tener ZU con ZU es 2 veces ZU sub U, y estos con estos se van a eliminar, más 2 veces ZBB. Bueno, entonces, para hacerlo más preciso, derivada segunda de z respecto de x 2 veces más derivada segunda de z respecto de y 2 veces es igual a 2 veces derivada de z segunda de z respecto de u 2 veces más derivada segunda de z a 2 veces, ¿no? Respecto de b 2 veces, ¿no? 2 veces. Bueno, y esta sería esa transformación. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan, jóvenes? Puede tener la grabación. Bien. Bien, entonces tenemos nuestra prueba, jóvenes, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Ya estamos al filo, ¿no? Daremos la siguiente clase. Nuestro quiz va a ser hasta esta parte, ¿ya? El quiz, funciones, límites y hasta esta parte. La siguiente clase nos reunimos un poquito más temprano y damos este pequeño quiz. ¿Está bien? Bueno, si hay alguna pregunta, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? Voy a compartir un momentito esto, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Sí, está bien. Bien, entonces nos vemos el siguiente miércoles y ahí veríamos el quiz y tendríamos la teoría de jacobianos, derivadas direccional, teoremas y todo lo demás, hasta aplicaciones. Creo que vamos a tener una clase más para poder ver aplicaciones. Una consulta, jóvenes, ¿ya salió su rol de segundos parciales o no todavía? Déjame ver. ¿Todavía no? Bien, esperemos que nos den tiempito más, ¿ya? Entonces, les paso esto, por favor, jóvenes, y ahí quedamos. Nos vemos en el siguiente Creo miércoles, que los entonces. exámenes del segundo parcial. ¿Perdón? Y creo que los exámenes del segundo parcial son desde el 3 de mayo. Déjame ver. Justo, vamos a tener que terminar desde acá, ¿no? Listo, entonces vamos a tener que recuperar jóvenes, ¿ya? Por favor, este viernes, vamos a ver la teoría rápido. Hasta aplicaciones es esto, pero tenemos que ver algunos conceptos que son gradiente y muchas cositas, ¿no? Tenemos esta semana, entonces vamos a tener que recuperar una clase, jóvenes, porque la anterior era feriado, no nos puede pasar. Entonces vamos a tener que pasar en esta semana una clase, una o dos, ¿está bien? Entonces estén atentos, por favor, jóvenes. Listo, les paso este PDF en un momentito más y ahí quedamos. Listo, jóvenes, nos vemos hasta el siguiente miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego, Inge, gracias.